Los conflictos sociales siguen siendo un tema candente en la actualidad. Vamos, eso ha existido siempre, pero en la actualidad se han agrandado y además, sobre todo por la gran diferencia entre las clases sociales, porque hoy en día hay mayor diferencia entre clases debido bueno, los estamentos que nacieron en el siglo XIX, unido con ello al capitalismo y bueno, luego a los sistemas también o ideologías como el comunismo o el anarquismo. Es decir, han ido poniendo a unas figuras en la cúspide, es decir, ricos, 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 y a otras que se encuentran en la máxima pobreza, que es el problema y una de las lacras de la actualidad de esa herencia de esa herencia de hace 200 años. En todas las sociedades hay siempre conflicto, pues que conviven grupos sociales con diferentes situaciones y con distintas formas de sentir, pensar, actuar, es verdad, al final cada persona o cada ciudadano tiene su propio, bueno, su propio sentir, es decir, los sentimientos, cómo piensa, cómo actúa. Conflicto social es una situación problemática en la que dos grupos perciben de forma diferente sus intereses y valores y se enfrentan por defenderlos. Al final, conflicto lo que se produce en torno a los sociales, o grupos o varios que lo que tienen es su forma de una visión diferente al del otro grupo, y luego más tarde también se producen intereses, hay valores, hay enfrentamientos por defender la opinión de los grupos, es decir, por ello es lo bueno de la diversidad. Pero el problema es que, claro, la diversidad al final lo que produce es conflicto, y lo que debemos de ir poco a poco cortando este problema, porque los conflictos sociales continúan. Y más, como he dicho en la primera diapositiva, debido bueno, al sistema económico naciente, al final del siglo XVIII, que es el capitalismo, y el resto que comienzan pues, en el siglo XIX. Pero cuando empieza de verdad los sistemas económicos con fuerza es más el siglo XIX, ¿verdad? Que el capitalismo nace un pelín antes. En Gran Bretaña y de ahí se extiende al resto de Europa y a otras zonas. Luego con el comunismo se va extendiendo desde la Unión Soviética, desde el final, desde justo cuando finaliza la segunda, uy, perdón, la segunda no, la Primera Guerra Mundial, y ahí se extendió a la mitad de Europa, la Europa del Este, como a otras zonas de Asia, África o América Latina, que hubo además experiencias socialistas. Los conflictos se pueden solucionar de forma pacífica, pues con diálogo, debate, es decir, se pueden debatir ideas, hacerlo con diálogo, oye, pues podemos ir por este camino para evitar un conflicto entre dos grupos. Claro, los grupos enfrentados llegan a un acuerdo y las leyes al final plasman esa postura aceptada por la mayoría, ¿verdad? Si un grupo y otro grupo dialogan, debaten en torno a su visión, pues bueno, al final si se enfrentan los dos grupos, si se llega a un acuerdo es lo mejor y la forma pacífica, porque siempre cuando hay acuerdo de leyes, pues hay una serie de normas que al final lo que hacen es que esos grupos no, bueno, respeten las leyes. El problema es que en ocasiones los conflictos se convierten en violencia, en agresividad, y entonces ya es cuando una de las partes quiere imponer al otro grupo por la fuerza su voluntad, es decir, su pensamiento. Tienes que hacer esto porque yo te lo digo. Entonces ahí es cuando viene ya el conflicto. O bien cuando tienen lugar situaciones de graves injusticias y desigualdades. O otra vez, es lo mismo. Porque al final, si un país invade, por ejemplo, como está sucediendo ahora, pero me da igual, ya no es el ejemplo, o invade a otro porque por sus convicciones políticas le dice que eso es en mi diario y hay que, pues eso, unir a ese país o como hoy en día sucede en la guerra, que se dice aniquilar. No. ¿Cómo puede? Claro, entonces si ponemos por la fuerza los debates, ¿cómo puede ser al final que haya posturas diferentes? Y el problema es que hay ya crispación en el ámbito, bueno, pues político, es verdad que puede haber crispación, pero oye, siempre al final se llegan a acuerdos. Es verdad que a lo mejor los acuerdos pueden ser mejores o no, depende, pero es eso. Pero es que lo mejor es que si hay dos grupos enfrentados es que haya un diálogo, un debate, unas leyes, unos acuerdos y que ahí se acaten las leyes. Lo que no puede ser es que alguien te imponga tu idea y diga, tú tienes que hacer lo que digo yo, entonces al final lo que produce es enfrentamientos violentos, agresividad entre los dos grupos, bueno, no hace falta dos grupos, entre dos personas y provoca al final, pues, eh, crisis y bueno, pero yo te digo, pues lo puedo decir incluso en el ámbito más doméstico, que es lo normal. Luego el problema es que, claro, a nivel ya mundial puede haber injusticias, desigualdades entre diversos grupos, porque al final unos grupos
viven de una manera y lo que hacen a lo mejor los que intentan imponer sus normas es quitárselas. Y a lo mejor eso ya que pasa, que hay injusticias, desigualdades y claro, las clases al final sociales son muy diferentes porque hay gente que tiene mayor poder de riqueza, hay otros que menos y así. Es verdad que en un mundo lo bonito sería que todos, claro, es igualdad, pero el problema es que lo mejor no es la igualdad, sino las leyes y los acuerdos políticos a través del diálogo y el debate. No nunca la violencia o la agresividad por la fuerza de cualquier persona, grupo o Estado. Como la discriminación y la pobreza suelen estar en el origen de gran parte de los conflictos sociales, se deben buscar soluciones que ayuden a corregir las desigualdades económicas y a garantizar nuevas leyes, tanto la igualdad, oportunidades como los servicios sociales a todos los grupos sociales. Hay algo muy importante que cuando hay grupos que discriminan a otros, incluso muchos de los grupos se encuentran en pobreza, incluso hay que decir que en gran parte de la ciudadanía, bueno, las mujeres viven en situación de pobreza, niños ancianos y luego personas a lo mejor que tienen problemas psíquicos de discapacidad o etnias o cualquier persona, es decir, que viva en una situación económica muy precaria, es decir, hay que decirlo y entenderlo porque, claro, el problema es que todo viene por la desigualdad. Que es verdad que sí, que cuando se hizo el sistema económico iba esto igual. No, nunca, y en realidad casi es raro que haya esa igualdad. Entonces, claro, la única manera que deben de hacer cualquier Estado es corregir las desigualdades económicas. Es verdad, garantizar pues leyes tanto de igualdad que sean nuevas como oportunidades al final en torno a cualquier grupo a acceder a servicios sociales de cualquier grupo. Es decir, si tienen algo, pues oye, intentarles ayudarles y que entren en un centro a lo mejor social para cualquier inmigrante que venga a Europa y que quiera ganarse la vida, que es al final lo que la gran mayoría viene, a buscarse el pan, su vida, su sustento económico y en torno a una vivienda. Es así. Lo que en eso, para ello, claro, quien se encarga al final son las políticas, los que hacen eso, las ayudas a las personas. Luego, el fin de un conflicto social genera cambios en la sociedad en que tenía lugar y facilita la convivencia entre las personas. Es verdad que al final, cuando un conflicto termina, lo que da lugar es a armonía entre los ciudadanos. El ser humano al final convive en armonía social. Pero el problema es que yo luego lo repito. Hay grandes desigualdades, hay discriminación, hay pobreza, hay leyes que no son a veces justas, que no son justas, y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que al final quien intenta, claro, los estados lo que intentan es garantizar todo o ayudar a cualquier ciudadano a integrarse a la cultura europea. Normalmente siempre, incluso cuando vas allí, cualquier europeo que se marche a otros sitios de Estados Unidos, bueno, que bueno, Estados Unidos, o incluso América, también, aunque bueno, está casi occidentalizado, hay que decir. Pero bueno, a Asia, pues lo que intentan es igual. Todos los gobiernos lo que hacen es, o lo que quieren, es que haya poca desigualdad en lo económico, que haya nuevas leyes, en la igualdad, en oportunidades para cualquier ciudadano de los servicios sociales, de cualquier grupo. Da igual. Su estatus social, económico, da igual. Lo único que buscan al final, el objetivo es de cualquiera es esa cohesión y esa armonía de paz entre, bueno, de paz social, claro, entre los humanos. Las pandillas delictivas, pues, al final son las malas en Iberoamérica, las mafias en Italia y también en Estados Unidos, que además extorsionan, roban, matan, intimidan y violan. Se dedican al crimen organizado y al tráfico de drogas. Hay un ejemplo bueno, de Guatemala, que hablan de la violencia de los maras o de las maras, que dejó más de 5.500 muertos en 2005. Y que esto también es un problema social debido a esos grupos de mafias que se producen no solo en Italia, en Estados Unidos, es decir, que hay en muchos lugares de Europa, no es solo ese ejemplo, ¿verdad? Y también en América Latina hay mucho, bueno, en Iberoamérica. Porque esta gente al final lo que intenta es llevar a cabo esa como violencia en eso, que al final no es lo positivo para los humanos. Y es que matar más de 5.500 personas, pues eso es un grave problema.
porque la sociedad en sí se construyó para la armonía, es verdad, que yo no digo que haya esa armonía siempre, pero hay leyes, ¿no? Que dicen qué es lo que debe, qué es lo bueno y qué es lo malo, según cada ciudadano, que esto al final se puede incluso incorporar a cualquier problema de la ética. Es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que decían muchos de los filósofos. Por depende del camino que elijas, pues tendrás algo positivo o algo negativo. Pues oye, pues puede ser o tus circunstancias, pues oye, también. O las decisiones al final que tomes, que eso te va a repercutir como persona. Pues oye, pues claro, que puede ser lo o malo o bueno. Depende. Porque claro, al final el ser humano está en constante movimiento y nunca eh, se para. Siempre quiere algo más. El problema es que al final el ser humano lo que hace es producir conflictos bélicos a través solo, pues, bueno, solo, gran parte del dinero. Y es lo que provoca luego al final, pues, que aparezcan pues, guerras, incluso grupos dentro de las mafias en cualquier país, sobre todo europeo, de América Latina. Con ello finalizo. Comento que tengo la hora de historia. Si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.